Bien, veamos acá. Tenemos pueblo 2, ruiseñor 3, continuo 3, país 2, tío 2, púa 2. Si estamos de acuerdo, pones puntos, si no es slash. Eliani, Claudia, Marisol, Melanie han puesto puntito. Muy bien. Para terminar esto, pones ortografía, la parte etimológica. Solamente copias la parte etimológica. Solamente copias la etimología. Mira, pena. Estoy borrando. Terminaste la parte etimológica, pones punto. Si todavía te falta, pones slash. Marisol ha puesto punto, Steve punto, Melanie, Claudia punto, Sebastián, Harumi, Sayuri, Maffer ha puesto Perfecto. punto. Por favor, en tu misma guía, de la 21 a la 30, separas en sílabas. Aéreo, no te olvides, cada vocal fuerte forma su propia sílaba. A, E, R, O, 4. Agüita, 3. Ay, ja, do, 3. Prohibido, 3. Au, mar, 2. ¿Completas hasta la 30? Completas hasta la 30. Miau 1, diferenciáis 4, buey 1, enjuiciáis 3, menguáis 2. 2. Muy bien, ponemos definición.
Te defino ortografía, definición, ciencia que estudia la correcta forma escrita de la palabra. Estudia la correcta forma escrita de la palabra. Coma, para lo cual se divide en las siguientes partes. Para lo cual se divide en las siguientes partes. 2 puntos aparte. Copiamos la parte de acá. 1, 2, 3, 4. Si ya terminaste, pones puntos, si no pones slash para continuar. Harumi ha puesto punto. Melanie punto. Sayuri punto. Perfecto. Bien. Volvamos a nuestra palabra inicial, primera columna, aire, hay, correcto. Tienes 30 palabras. Le vas a poner diptongo, diptongo, hiato. Hay algunas palabras que tienen más de una concurrencia. Le vas a poner diptongo, diptongo, hiato, diptongo, 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 según aparezca. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay, iré, diptongo, hay, diptongo, ausente, diptongo, aceite, diptongo, ley, diptongo. ¿De acuerdo? Completa, por favor.
Si ya terminaron, ponen punto, si no slash para esperarte. Eliani ha puesto punto. ¿Algún slash? Marisol punto. No. Ya, bien, a ver, veamos. Deuda, diptongo. Heroico, diptongo. Hoy, diptongo. Bow, diptongo. Limpia, diptongo. Tiene, diptongo. Principio, diptongo. Ciudad, diptongo. Agua, diptongo. Pueblo, diptongo. Ruiseñor, diptongo. Continuo, diptongo. País, hiato. Tío, hiato. Púa, hiato. Aéreo, hiato, hiato. Agüita, diptongo. Ahijado, diptongo. Prohibido, diptongo. Ahumar, diptongo. Miau, triptongo. Diferenciáis, triptongo. Buey, triptongo. Enjuiciáis, diptongo y triptongo. Menguáis, triptongo. ¿Correcto? Muy bien. Veamos acá. Mira. Mira. Esto, por si acaso. Prefiero ir haciendo las preguntas que normalmente no hacemos en lenguaje, porque mientras que tú vas desarrollando, yo voy haciendo la pizarra y no tienes que estar sentado sin hacer nada mientras que yo hago la pizarra. ¿De acuerdo? O sea, era para ir ganando tiempo. ¿De acuerdo? Mira, nosotros la semana pasada habíamos visto que el texto era el conjunto de oraciones que desarrollaban un tema. El tema era el asunto propuesto, argumentado y concluido. ¿Qué se hacía con un texto? Con un texto se hace una lectura. ¿Qué cosa es la lectura? Es la descodificación de un texto. ¿Qué cosa es descodificar? Es extraer la información del signo, es convertir la palabra en una imagen mental. Si logro formar la imagen mental, quiere decir que entendí. ¿De acuerdo? Y puedo contestar las preguntas. Si no logro formar la imagen mental, es que no entendí y no voy a poder contestar las preguntas. ¿De acuerdo? Para que podamos trabajar bien una lectura, debemos tener en cuenta tres cosas: requisitos, elementos y estructura. Requisitos, elementos y estructura. Vamos a ver qué es un requisito, cuáles son sus elementos y cómo es su estructura. Vamos a ver requisitos, elementos y estructura. ¿De acuerdo? Antes de pasar a ver, por favor, acá tenemos preguntas objetivas. 5 preguntas objetivas antes de la tarea. 5 preguntas objetivas. ¿De acuerdo? Desarrollamos las preguntas objetivas, por favor. Desarrollamos las preguntas objetivas.
No te olvides, son las 5 preguntas propuestas, terminas y pones punto. Si te falta alguna, pones slash. Debes contestar las 5 preguntas. Lo ideal sería que sean las 5 buenas, es lo ideal. ¿De acuerdo? Lo real normalmente te equivocas en una, deben ser 4. ¿De acuerdo? Mínimo 3 buenas. Revisa bien. Si ya terminaste, pones puntos. Si no, pones slash. Si te falta alguna pregunta, pones slash. ¿Algún slash? No, puntito Ninguno. de sí. Muy bien. Veamos entonces. Vamos contestando, ¿ya? Vamos contestando. Veamos acá, ¿ya? Pregunta número 1. ¿Cuántos hiatos presenta el texto? Beodo, dos fuertes, 1. Soñador, ahora, AO, 2. Caminaba, ahogado, AO, 3. En su tristeza, entre púas, tiene una débil, 4. De sueño, dictongo y pesadillas, tratando de dar la raíz, tiene la débil, 5. De su desdicha. Alternativa correcta, letra C, casa. 5. Pregunta número 2. ¿Cuántos triptongos hay? Llegáis a Uruguay 1 y cambiáis 2 rápidamente la maleta para que luego os asociéis 3 con nuestro socio de Huaura 4. Alternativa correcta, letra B, peso 4. Pregunta número 3. Diptongo hiato. Causa diptongo laúd hiato.
Alternativa correcta, letra C, casa. Pregunta número 4. ¿Cuál o cuáles palabras de la lista en las están correctamente silabiadas? En 1, ahijado, no hay tilde, por lo tanto debería ser en una sola sílaba. 1 está mal. Buhonero, no hay tilde, por lo tanto 2 está mal. Caído, hiato, está bien. Exorbitante, la X en la segunda está bien. Alhaja, no rompe el diptongo, está bien. 3 está bien. Ahumar está bien, prohíbe está bien. Examen, no, la X debe estar en la segunda sílaba. Alternativa, letra A, avión, solo 3. Pregunta número 5. Saumerio, ahondamiento. Sau, diptongo, rio, diptongo. A, oyato, miento, diptongo. O sea que es diptongo, diptongo, yato, diptongo. Alternativa, letra D. Cautiverio, KU, diptongo, IO, diptongo. AE, hiato, puerto, diptongo. Alternativa correcta, letra D, dedo. Si hubiera alguna duda, pones punto, si no, slash. Si hubiera alguna duda, pones slash, si no, punto para continuar. Marisol ha puesto punto, Melanie, Renzo, Eliani, punto, Harumi, punto, Steve, punto. Perfecto. Veamos acá, ya, mira. Ya, mira. ¿Qué cosa es un requisito? ¿A qué llamamos nosotros requisito? ¿Qué cosa es un requisito? Mira, cuando tú vas a sacar un crédito, por ejemplo, te dicen, yo te puedo dar el crédito, pero tienes que cumplir algunas condiciones. ¿De acuerdo? Tienes que ser mayor de edad, presentar tu DNI, tu constancia de trabajo, el recibo de algún servicio, tu dirección y un garante. ¿De acuerdo? El requisito son las condiciones que debes presentar antes o después del crédito. Antes, si no tienes los requisitos, no te van a dar el crédito, no te van a dar el artefacto, no te van a dar el servicio. Requisito es aquello que se debe saber antes de. Entonces, los requisitos son todas aquellas condiciones, conocimientos, circunstancias que el aspirante, el postulante debe saber antes de pretender hacer, de pretender desarrollar, de pretender analizar un texto. Lo que debo saber antes. ¿Qué debo saber antes? Debo saber diferenciar entre entender, comprender e interpretar. ¿Por qué? Porque a veces se me pregunta qué se entiende, ¿de acuerdo? ¿Qué se comprende? ¿Qué se interpreta? ¿De acuerdo? Y yo doy la misma respuesta para los tres. Y no es lo mismo entender, comprender e interpretar. ¿De acuerdo? ¿Me entendiste? Yo no te pregunto si comprendiste, te pregunto si entendiste. ¿De acuerdo? Entonces, entender es una cosa, comprender es otra, interpretar es otra. Vamos a ver qué cosa es entender, qué cosa es comprender y qué cosa es interpretar. Antes de empezar a ver de lleno esto, para terminar, revisa tu tarea 1, 2, 3, 4, 5. Ahí mezclamos ya continuación. Revisas 1, 2, 3, 4, 5. 5 preguntas, revísalas.
Ya, esperamos el slash, esperamos, no nos apuremos, esperamos el slash. Bien, no te olvides, conforme vas terminando, vas poniendo punto. Si todavía te falta, pones slash. Si la persona que puso slash ya terminó, pone punto. Si no, vuelve a poner slash. Renzo ha puesto punto. ¿Algún otro slash? Eliani punto. ¿Algún slash? Sayuri punto. Era la personita que Perfecto. Bien, veamos acá ya. Revisamos esto para cerrar. Me dicen, ¿en qué oración D debe tildarse? D se tilda cuando es verbo dar. ¿De acuerdo? Por favor, dé todo lo que tenga, entregue todo lo que tenga, dará todo lo que tiene. ¿De acuerdo? D si lleva tilde, como he visto, esto me permite eliminar la letra D, dedo. No me gusta el té de manzanilla, no me gusta el té de manzanilla, no, ahí es preposición. El 2 no puede ser, eliminamos la A. El 2 no puede ser, eliminamos la A. 3, de aquí no me muevo, entregue aquí no me muevo, no. 3 no puede ser, eliminamos la B. Ya no dé más problemas, ¿de acuerdo? De verbo dar, 1 y 4, letra C, casa. Pregunta número 7. Mi se tilda en. Mi se tilda cuando se refiere a la persona que está hablando. A mí me gusta, su plural, a nosotros nos gusta. Mi amor, ven aquí, nosotros ven aquí, no, no lleva. Para mí todo está bien, para nosotros todo está bien. Puedo reemplazarlo por nosotros, sí lleva. Sal de nosotros, mujer endemoniada, sí lleva. A ti y a nosotros nos gusta, sí lleva. 2, 3, 4 lleva tilde, letra D, dedo. ¿En qué oración ti se tilda? Nunca se tilda. Ti es un monosílabo que no lleva tilde. Letra D, dedo. No es palabra aguda. Zafiro, grave o llana, avión. Mármol es grave, color es aguda. Letra D, dedo. Letra D, dedo.
¿De acuerdo? Vemos acá, mira. Observa acá. ¿Qué cosa es entender? Mira, Fred Mercury, líder y cantante del grupo inglés Queen, murió víctima de SIDA antes de cumplir 50 años. Fred Mercury, el año pasado, me parece, o el año pasado, se sacó una película llamada Bohemia Rhapsody, o Rhapsodia Bohemia, que a mí particularmente me decepcionó la película, ¿de acuerdo? Yo soy fanático, me gusta mucho, soy hincha del grupo Queen, ¿de acuerdo? En mi época de universitario, había dos grandes tendencias. O era el rock con Queen a la cabeza, o era la salsa social con Rubén Blades, ¿de acuerdo? Y yo soy un adicto a la salsa social, la de Rubén Blades, ¿de acuerdo? Buscando América, Plástico, ¿de acuerdo? Y soy hincha pues de Queen. Entonces, cuando vieron la película, se enfocó sobre la vida de Fred Mercury, no sobre su obra musical. Estás moviendo, cuidado. Sí, la cámara se está haciendo así. Ya, ten cuidado. Ya. Yo te digo lo que estoy viendo. Correcto. Entonces, la película fue sobre la vida de Mercury, no sobre su arte, ¿no? Entonces, Fred Mercury fue el líder y cantante del grupo inglés Queen, ¿de acuerdo? Mercury murió víctima de SIDA antes de cumplir 50 años, ¿de acuerdo? Sobre esto me preguntan, primero que nada me preguntan, ¿qué se entiende? ¿Qué cosa es entender? ¿Qué cosa es entender? Entender es ubicar la idea principal, ¿de acuerdo? Ubicar la idea principal. Para encontrar la idea principal, ¿qué hacemos? Ubicamos el verbo principal, ¿de acuerdo? Y a este verbo principal le buscamos su sujeto. Esa es la idea principal, ¿de acuerdo? Y si a eso le agregamos un adjetivo, ya tenemos el tema central. ¿De acuerdo? Sujeto más verbo, idea principal. Sujeto más verbo más adjetivo, tema central. Me pueden pedir la idea principal o me pueden pedir el tema central. ¿De acuerdo? ¿Qué me piden? ¿Qué se entiende? Me piden la idea principal. ¿Y qué cosa es la idea principal? ¿De acuerdo? Es el verbo principal. Murió. Más su sujeto. ¿Quién murió? Fred Mercury. Él es quien murió. ¿De acuerdo? Entonces, me preguntan acá, ¿qué se entiende? Que Fred Mercury murió. Nada más. ¿De acuerdo? Es todo lo que se entiende. ¿De acuerdo? Es todo lo que se entiende. ¿Qué se comprende? ¿Qué cosa es comprender? ¿Qué cosa es comprender? ¿Qué?
diferenciar la idea principal de las ideas secundarias y puntuales. Dicho de otra manera, si ya tengo la idea principal, las demás son ideas o secundarias o puntuales. ¿De acuerdo? Mira acá. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, aquí, cuáles podrían ser, por ejemplo, las ideas secundarias? Que Freddie Mercury era líder de Queen. Que Freddie Mercury era cantante. Que Queen era un grupo inglés. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Que Freddie Mercury tenía SIDA. Que Freddie Mercury tenía menos de 50 años, que tenía 49 años hacia atrás. Entonces, ¿qué se comprende? Por lo menos acá hemos encontrado 1, 2, 3, 4 y 5 ideas secundarias. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es interpretar? Interpretar es inferir. Interpretar es inferir. ¿Y qué cosa es inferir? Inferir es llegar a una idea que no está en el texto, pero que nace de él. No está en el texto, pero nace de él. ¿De acuerdo? Eso es inferir. Llegar a una idea que no está allí, pero que yo, pensando, puedo llegar ahí. No está, pero yo puedo llegar a eso. ¿De acuerdo? Yo te pregunto, por ejemplo, ¿de qué murió Freddie Mercury? Profe, murió víctima de SIDA. Primera pregunta. Yo debo contestar, escúchame, yo debo contestar en base a lo que sé o en base al texto. Yo debo contestar en base al texto, porque me piden que interprete el texto. Me piden comprensión de texto. ¿De acuerdo? Entonces, si el texto me dice una mentira, yo debo analizar en función a esa mentira. Como acá, yo sé que el SIDA no mata. Eso lo tenemos clarito. El SIDA lo que hace es que destruye tu sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Y producto de esa destrucción, producto de que tu sistema inmunológico está destruido, producto de que tu organismo no reconoce que estás enfermo, la enfermedad avanza y eso te mata. Te resfrías, tu organismo no reconoce que estás resfriado. Por lo tanto, el resfrío continúa. ¿De acuerdo? Caramba, el resfrío se vuelve pulmonía. Tu organismo no reconoce que tienes pulmonía. La pulmonía avanza. ¿De acuerdo? La pulmonía te destroza el pulmón. Tu organismo no reconoce que el pulmón está dañado. ¿De acuerdo? Y la pulmonía se vuelve fulminante. Y la persona que murió de pulmonía. ¿De acuerdo? El SIDA no lo mató. El SIDA destruyó su sistema inmunológico. Pero acá me dice que murió de SIDA. ¿De acuerdo?
Aun cuando es mentira, yo lo analizo en base a eso. Entonces, si el tipo murió víctima de SIDA, ¿qué lo mató? Según el texto, el SIDA. Si el SIDA lo mató, te pregunto, si el SIDA mata, te pregunto, ¿el SIDA es mortal o no? Profe, sí. Entonces, yo acá concluyo que el SIDA es mortal. Pregunta, ¿en qué parte del texto dice eso? Profe, no dice, pero lo puedo deducir. Esa es una inferencia. Interpretar es inferir. Inferir es llegar a una idea que no esté en el texto, pero que nace a partir del texto propuesto. No está en el texto, pero nace a partir del texto. ¿Correcto? Entonces, no te olvides, entender es ubicar la idea principal, comprender es diferenciar la idea principal de secundaria, interpretar es inferir. Te hago la observación porque debes contestar en función a lo que te preguntan. ¿De acuerdo? No toda pregunta de texto se refiere a lo mismo. Te pueden decir qué se afirma en el texto, qué no se afirma en el texto, qué se niega en el texto, qué no se niega en el texto, qué es correcto de acuerdo al texto, qué no es correcto. O sea, te pueden preguntar un montón de cosas. Y para eso tengo que tener claro qué cosa es entender, qué cosa es comprender, qué cosa es interpretar. ¿De acuerdo? Estos tres como requisitos para empezar a hacer un texto. ¿Correcto? Si se entendió, pones punto. Si no, pones slash. Marisol, Melanie, Richie, Steve, Juan han puesto punto. Muy bien. Esto, por si acaso, ¿ya? El día viernes tenemos clase a las 8 de la mañana. ¿De acuerdo? Esto, el día viernes trata de entrar a las 8 puntos con tu diccionario. ¿Por qué? Porque toca hacer término excluido. ¿Correcto? Las preguntas son fundamentalmente de razonamiento. O sea, tienes que razonar. El diccionario es por si acaso. Yo no creo que lo utilicemos, pero por si acaso lo tienes ahí. Y el día viernes es full práctica. Tenemos que hacer, me parece que son más de 120 preguntas. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que ver ya velocidad. ¿Correcto? Entonces, no te olvides, el día viernes a las 8 de la mañana, de preferencia en tu diccionario a la mano. Y si puedes, un reloj para que tú mismo controles tu tiempo. Yo te lo voy a controlar acá, ¿de acuerdo? Pero tú debes tener tu tiempo también para que lo puedas controlar. Vamos a trabajar en bloques de 4 o 5 minutos, ¿correcto? Para el día a día, ¿ya? Bien. Esto, si tú revisas la parte de textos, me dice información de textos. Texto número 1, la mediocridad. ¿De acuerdo? Ya hemos visto, ya hemos revisado, ya hemos analizado cuáles son los métodos para desarrollar un texto. Eso lo hemos visto ya la semana pasada. Métodos de solución. Yo te sugiero uno, pero tú puedes usar cualquiera, el que a ti te parezca, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? No hay absolutamente ningún problema. ¿Ya? Esto, como siempre, antes de esto, revisar las preguntas, leemos el texto. Lees el texto, yo también lo leo y lo vamos analizando. ¿De acuerdo? Primero lo comentamos, ¿de acuerdo? Luego lees las preguntas y lo vamos resolviendo. ¿De acuerdo? Lee, por favor, el texto número 1.
¿Ya? A ver, esto, ¿de qué me habla el texto? Me habla de 3 categorías morales. Me habla del virtuoso, del honesto y del vicioso. ¿De acuerdo? Esto, y nos dice que la sociedad parte de un principio equivocado. Pone como modelo al honesto. Y me dice que filosóficamente el honesto no puede ser modelo. ¿Por qué? Porque el honesto simplemente se limita a no hacer nada malo, a respetar las leyes, porque si no las respeta, lo van a castigar por deshonesto. ¿De acuerdo? O sea, el honesto dice, no, el honesto no es ejemplo para nadie. Estás mal, ¿cómo va a ser este ejemplo la honestidad? Si la honestidad no es una virtud, la honestidad es una obligación, porque si no te castiga. ¿De acuerdo? Dice, a diferencia del virtuoso. El virtuoso no, al virtuoso le importa un rábano las normas. Se guía en función a sus principios. ¿De acuerdo? Se guía en función a lo que es correcto, no a lo que es legal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no siempre lo legal es justo. No siempre lo legal es correcto. Entonces, el virtuoso se ciñe por lo correcto, por lo justo, y no necesariamente por lo legal. Por ejemplo, por decirlo así, imagínate, por ejemplo, ahora en época de pandemia, ¿de acuerdo? Ahora en época de pandemia, se autoriza a una empresa a que pueda hacer un despido necesario, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa le manda una carta a su empleado diciéndole que va a prescindir de sus servicios. Y el empleado se queda en la calle. O sea, ya no tiene trabajo, ya no tiene seguro, ya no paga su pensión. O sea, se queda así en la calle. ¿De acuerdo? Eso es legal, porque el Estado lo está autorizando mediante una ley. Pregunta, ¿es correcto? Pregunta, ¿es justo? Entonces, el virtuoso va a defender la justicia, va a defender la corrección sobre lo legal. El honesto no. El honesto simplemente da la ley y la acata. No va contra la ley. ¿De acuerdo? Y el vicioso, pues, es aquel que pues, es personal, que agrede la ley. ¿De acuerdo? O sea, caramba, eso es tuyo, sí, pero a mí me gusta. Pero yo me lo llevo. Te opones, te pego. ¿De acuerdo? Te opones, te mato. Y me lo llevo. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Correcto? Entonces, bajo esas categorías es que trabaja el texto. Categorías, repito, categorías morales. El honesto como eje, más que honesto el virtuoso, menos que honesto el vicioso. ¿De acuerdo? Revisa las preguntas, 1, 2, 3, 4, 5. Revisa las preguntas. Olvídate del texto, ¿eh? Revisa las preguntas, solamente las preguntas, y elimina las alternativas que a golpe de vista estén mal. ¿De acuerdo? Solamente eliminas alternativas. ¿De acuerdo? Revisa las preguntas, solamente las preguntas, olvídate del texto. Tienes 2, 3 minutos.
Debes haber revisado las preguntas, ¿no es cierto? Para alcanzar la ejemplaridad en una mediocracia solo se requiere, ¿de acuerdo? Para ser ejemplo, tengo que ser virtuoso. Entonces no puedo asfixiarme en la rutina. Puedo abstenerme de hacer el mal. Puedo sobreponerme a los prejuicios. Puedo desafiar los prejuicios existentes, no tiene nada que ver. Alejarse del vicio por afán de premio podría ser, ¿no? O sea que de las 5 alternativas, ahí hemos descartado 2 o 3. O sea, lo que hacemos es descartar alternativas. Solamente descartamos posibilidades. ¿De acuerdo? Ahora, como nos hemos quedado con 2 o máximo 3 alternativas, leemos el texto por segunda vez en nuestra segunda lectura, leemos el texto y subrayamos la parte del texto que se relaciona a la pregunta. Subrayamos. Una vez que hemos terminado de subrayar el texto, deben haber 4 o 5 líneas subrayadas, porque son 4 o 5 preguntas que van a salir de él. ¿De acuerdo? Cotejamos lo que hemos subrayado con las alternativas. La cotejamos. Una vez que la cotejamos, la confirmamos. Y después que la confirmamos, marcamos. ¿De acuerdo? Después que la confirmamos, marcamos. Tenemos que revisar el texto por segunda vez y tenemos que revisar las preguntas. Esto lo hacemos en 5 o 6 minutos. ¿De acuerdo? 5 o 6 minutos. ¿Correcto? Te tomo el tiempo. Trabajamos, por favor.
Listo. Muy bien, pasaron 6 minutos. Si ya terminaste, pones puntos. Si todavía no terminas, pones slash. ¿Algún slash? No. Muy bien. Me dice, pregunta número 1. Para alcanzar la ejemplaridad en una mediocracia, solo se requiere, ojo, en una mediocracia. La mediocracia, ¿qué te decía? De que la persona honesta es ejemplo. ¿Por qué? Porque se abstiene de hacer el mal. El honesto simplemente no respeta la ley, no hace daño. Porque si no respeta la ley, es castigado por deshonesto. O sea, para una mediocracia basta con abstenerse de hacer el daño. Alternativa correcta, letra B, peso. Pregunta número 2. En el fragmento, sanidad y crimen se traducen respectivamente como sanidad, obviamente, virtud, es el virtuoso, ¿de acuerdo? Y crimen es el vicioso, es el deshonesto. Alternativa correcta, letra T, dedo. Pregunta número 3. Para lograr realmente la ejemplaridad, ¿qué se necesita? ¿De acuerdo? Para hacer esto, ejemplo, ¿qué tengo que ser? Tengo que ser una persona virtuosa. Y la persona virtuosa no actúa conforme a ley, sino actúa conforme a la justicia, conforme a la dignidad, conforme a la moralidad, conforme a la corrección. Si la ley es justa, genial, pero si no es justa, va a reclamar sobre eso. ¿De acuerdo? Alternativa correcta, romper con los prejuicios existentes y luchar por un ideal. Letra C, casa. Pregunta número 4. Una definición completa de honesto sería cuando una persona es honesta, cuando simplemente se abstiene de hacer el mal. En la mediocracia es la persona que respeta la norma, respeta la ley, que por una cuestión prejuiciosa, prejuicio, ¿de acuerdo? Por una cuestión prejuiciosa, se abstiene de hacer algún tipo de reclamo, ¿de acuerdo? Su acción rutinaria es respetar la norma para no caer en la deshonestidad y no ser sancionado, ¿de acuerdo? Alternativa correcta, letra C, casa, sujeto mediocre, de conducta rutinaria y mentalidad prejuiciada. ¿De acuerdo? Pregunta número 5. El honesto es definido como mediocre porque, última parte del texto, la mediocridad está en no dar escándalo ni servir de ejemplo. ¿De acuerdo? Es literal, teme generar escándalo y es impotente para la virtud. Letra E, enano. ¿De acuerdo? De las 5 alternativas, de las 5 preguntas, 3 eran literales y 2 eran por inferencia, por deducción. ¿De acuerdo? O sea, 5 eran literales, ¿de acuerdo? 3 eran literales y 2 eran por inferencia, por interpretación. ¿De acuerdo? Veamos acá. Por favor, habíamos hecho esto la semana pasada. Copias, por favor, requisitos, entender, comprender, interpretar, y copias el ejemplo. Copias la parte de acá para hacer el texto siguiente. ¿De acuerdo? Igual trabajamos, eso de acá lo trabajamos en 5 o 6 minutos. Ya trabajamos, rapidito.
Terminas. Eliani ha puesto punto. Van 2. Melanie, Richie, Claudia han puesto punto. 5. Sayuri punto. Ya. 6. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Terminamos con esto. ¿De acuerdo? No te olvides, el primer texto siempre lo hacemos en función a lo que creemos que es la forma más adecuada. El segundo, el tercer texto y la tarea la haces en función a lo que tú consideres que es el método mejor para ti. ¿Ya? Revisas el texto número 2. Revisas, por favor, el texto número 2 de la pregunta 6 a la pregunta 10.
Bien, debemos haber terminado la lectura. Igual un comentario breve. ¿Qué cosa es ser inauténtico? Es aquella persona que dice algo, pero hace otra cosa. ¿De acuerdo? Su compromiso con algo es solamente social, no es intencional. ¿De acuerdo? O sea, no hay un auténtico compromiso. No existe esa autenticidad de compromiso. ¿De acuerdo? Me dice el texto, no caramba. Ponderamos las bondades de la escuela pública, pero preferimos las privadas. ¿De acuerdo? El otro día, por ejemplo, conversábamos en grupo, de acuerdo, respecto al compromiso de fidelidad. ¿De acuerdo? Caramba, el hombre y la mujer se comprometen y se casan. ¿De acuerdo? Pero si uno de los dos engaña al otro, ¿qué hace la pareja engañada? Va y mata al amante. Va y mata al rival de amores. El hombre engaña a su mujer. Va de esposa y critica a la otra mujer. La mujer engaña al hombre y va el hombre engañado y mata al amante. Pregunta, ¿por qué? Cuando tú te casas, tú te comprometes a ser fiel, tú te comprometes. Es tu compromiso, es tuyo de ti, de tu propiedad porque te pertenece, tú te comprometes. Por lo tanto, cuando tú sacas la vuelta, tú estás rompiendo una promesa que te haces contigo mismo. ¿De acuerdo? Eso es inauténtico, porque te comprometes solamente por la circunstancia. Porque estás enamorado, porque hay embarazo, porque ya tienes mucho tiempo, por lo que sea, pero no hay un compromiso real. ¿De acuerdo? Eso es ser inauténtico. ¿De acuerdo? A eso se refiere el texto. Caramba, halagamos mucho el producto peruano, pero compramos el extranjero. ¿De acuerdo? Caramba, qué bacán. ¿No? A eso se refiere. Sobre esa base, terminas el texto, lees las preguntas y desarrollas. Terminas el texto 2 y desarrollas el texto 3.
Bien, veamos acá. Pregunta número 6. Los imperativos de acción serían principios y valores auténticos. Letra C, casa. Pregunta número 7. El tema del texto anterior es la inautenticidad de la vida nacional. Pregunta número 8. ¿Qué es la falsa promesa? Es una conducta inauténtica cuando se comprometen en el matrimonio, por ejemplo. Letra B, beso. Pregunta número 9. ¿Cuál es la causa de la inautenticidad social? Los principios e ideas aparentes, no las apariencias, ¿no? El plástico de Rubén Blades, las apariencias. ¿De acuerdo? Letra A, avión. Pregunta número 10. Con la expresión se declara la majestad de la ley, el autor se refiere a la ley que abarque el interés del desarrollo social. ¿Por qué? Porque se prevalece pues lo particular, el interés personal. ¿No es cierto? Pregunta número 11. La oración que finaliza la lectura revela incredulidad del autor. Siguiente, 12. ¿Qué es la compasión para el autor? Una cualidad puramente negativa. ¿Cómo concibe el autor la ayuda? Como una debilidad producto de la contemplación de la miseria humana. 14. ¿Cuál es la condición para la modificación de la realidad? El cambio de sentimientos en el ser humano. ¿Y por qué? ¿Por qué el deseo de no hacer, la idea de fenecer y el no querer luchar del autor? Porque pensaba que era absurda la existencia humana. ¿De acuerdo? Bien. Estamos sobre la hora, chicos. Lo de siempre, lo de todos los días. No te olvides, cuídate, no salgas. Si tienes que salir, evita las aglomeraciones. Cuida a las personas vulnerables, las personas mayores. Cuida a los niños, ¿de acuerdo? Ahora que han llegado las vacunas, infórmate bien. Infórmate bien. Y sobre todo, cuídate tú. Cuídate mucho. ¿De acuerdo? Quedamos ahí. Es todo. Dios te bendiga. Nos vemos el día viernes. No te olvides el día viernes, temprano, con tu diccionario, por si lo puedes necesitar. ¿Ya? Ok. Gracias. Chao. Nos vemos.